Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar. Pocas letras dentro de la historia musical han resultado ser tan trágicamente proféticas. No era una simple melodía, era la confesión pública de un hombre entregando su alma a millones sobre el escenario. Mientras tanto, por dentro, se desmoronaba en silencio absoluto. Se llamaba Héctor Juan Pérez Martínez. Sin embargo, el mundo entero lo inmortalizó como Héctor Lavoe. Poseía una de las voces más privilegiadas, una afinación matemática y el filoso ingenio de la calle boricua. Con 16 años dejó Ponce con una vieja maleta repleta de sueños y el dolor punzante de perder a su madre en la infancia en Nueva York, junto al joven Willy Colón y Fania. Transformó la música latina, convirtiéndose así en el rey indiscutible de la salsa. Pero el precio de aquella inmensa fama resultó devorador detrás de los aplausos ensordecedores, las luces deslumbrantes y tantos excesos. La vida de Héctor fue una auténtica carrera de obstáculos, marcada fuertemente por la adicción a las drogas, la pérdida devastadora de sus seres queridos y una depresión profunda que culminaría en un trágico salto al vacío. Y esto no es ninguna historia de ficción. Hablamos de la vida real, cruda y sin censura. Un ícono que lo dio todo hasta quedarse sin nada. El hombre que le cantó al dolor como nadie más logró hacerlo. Su voz inconfundible todavía retumba en cada rincón del planeta. Aquí arranca la historia definitiva de Héctor Lavoe, el aclamado cantante de los cantantes. Mucho antes de las grandes luces de Nueva York y del aplauso multitudinario, existió un niño llamado Héctor Juan Pérez Martínez. Nació exactamente el 30 de septiembre de 1946. Allá en el barrio Machuelo Abajo de Ponce, Puerto Rico, rodeado de montañas y mucha tradición. La música nunca fue un lujo, era el pan nuestro de cada día. Su padre, Luis Pérez, era un respetado guitarrista local. Su madre, Francisca Martínez, llenaba la casa con una voz privilegiada. Sin embargo, la felicidad infantil de Héctor iba a durar muy poco. Con apenas 3 años de edad, sufrió el golpe más devastador de toda su infancia, la muerte prematura de su madre. Aquella pérdida dejó una grieta emocional que jamás lograría sanar del todo, algo que, años más tarde, resonaría con fuerza en el sentimiento trágico de su propia voz. Buscando canalizar la energía del niño, su padre lo inscribió en la escuela Juan Morel Campos de Ponce. Allí aprendió solfeo y a dominar el saxofón. Pero Héctor no quería tocar. Él simplemente quería cantar. Escuchaba totalmente fascinado a figuras de la época como Daniel Santos y Chuito el de Bayamón. Imitaba sus estilos frente al espejo, puliendo un oído absoluto que más tarde asombraría a los mejores músicos del mundo. A los 14 años ya cantaba con orquestas locales en Ponce. Ganaba sus primeros dólares, pero las inmensas aspiraciones de Héctor no cabían en su pequeña ciudad natal. Quería conquistar esa metrópoli enorme de la que todos hablaban, Nueva York. Semejante idea aterrorizaba profundamente a su padre. Años atrás, el hermano mayor de Héctor, Luis, había emigrado a la gran urbe de hierro y había muerto trágicamente entre las sombras de aquella fría noche neoyorquina. Para su viejo padre, Nueva York significaba peligro, vicio y muerte segura. Le rogó que se quedara, que buscara un trabajo estable en la isla. Pero la terquedad de Héctor pudo mucho más. En mayo de 1963, con apenas 16 años de edad, tomó una decisión radical. Empacó sus pocas pertenencias, compró un boleto de avión y aterrizó en Nueva York, desafiando abiertamente la voluntad paterna. Al bajarse del avión, el frío de la ciudad y la inmensidad brutal de sus rascacielos lo recibieron de golpe. No tenía dinero, ni una sola palabra de inglés, 0 garantías de supervivencia. Solo contaba con una maleta pequeña, la dirección de una hermana que ya vivía en la ciudad, y una voz tocada por los dioses que estaba a punto de retumbar en pleno Bronx. La Nueva York de 1963 no regalaba nada. El joven Héctor desembarcó en un mundo frío, racista y muy competitivo. Lejos de las luces del escenario, el futuro ícono de la salsa tuvo que enfrentarse a la durísima realidad del inmigrante latino. Pintó paredes gastadas, lavó platos en restaurantes de mala muerte, sudó en fábricas de confección y cargó muchas maletas.
Ganaba apenas lo justo para comer y enviar unos dólares a Puerto Rico. Pero sus noches no eran para descansar, eran para cantar en los pequeños clubes locales del Bronx y Manhattan. Su voz no tardó en llamar la atención de todos los músicos de la escena local. Pasó fugazmente por agrupaciones como el Sexteto La Masa y la Orquesta de Roberto García. Y fue en esta época dura cuando adoptó el legendario nombre artístico que lo acompañaría por el resto de su vida. Un empresario musical le sugirió rebautizarse como Héctor Lavoe, adaptación del término francés que significa, muy sencillamente, la voz. Héctor ya no era solo un muchacho de Ponce. Ahora era el gran Héctor Lavoe. Y aunque su talento deslumbraba en los bailes, el destino le tenía guardado el encuentro que cambiaría la música latina para siempre. Era 1966. En pleno Bronx. Un adolescente de 16 años, el joven Willie Colón, estaba armando una banda con un sonido pesado, callejero y dominado por trombones. Sin embargo, a su orquesta le faltaba un elemento crucial: un cantante principal con la suficiente fuerza y sabrosura para domar aquel sonido rudo. Fue el flautista y productor Johnny Pacheco, cofundador del naciente sello Fania Records, quien juntó sus caminos. Le dijo a Willie que tenía al hombre perfecto para su orquesta. La química no fue inmediata. Héctor pensaba que la banda de Willie sonaba demasiado agresiva e imperfecta. Willie, por su parte, veía en el cantante Héctor a un jíbaro engreído. Pero al entrar al estudio de grabación, la magia ocurrió. En 1967 lanzaron su primer álbum juntos, bautizado como El Malo. La mezcla entre la lírica filosa y la afinación matemática de Lavoe, con el sonido rebelde, sucio y contestatario del trombón de Willie Colón, creó una bomba de tiempo. Nació un dúo perfecto, el genio visionario musical y la voz del pueblo. Entre 1967 y 73, Willie Colón y Héctor Lavoe con su música redefinieron la identidad del latino en los Estados Unidos, mientras el mundo anglosajón escuchaba rock and roll. Los jóvenes puertorriqueños, dominicanos y cubanos de Nueva York encontraron su propia voz en el sonido agresivo de esta dupla. Willie Colón, con una visión conceptual brillante, y el cofundador de Fania Records, Jerry Masucci, crearon una imagen provocadora. Se presentaron ante el mundo con una estética de mafiosos, pandilleros y fugitivos de la ley. La portada de La Gran Fuga de 1970 fue tan convincente que incluyó un cartel simulado del FBI buscando a Willie Colón, algo que generó confusión real con las autoridades. Pero detrás de la estrategia comercial había un contenido lírico profundo. Lavoe no cantaba sobre simples fantasías. Él cantaba sobre el tremendo peligro de la calle. Oiga, señor, si quiere evitar problemas, mejor váyase. Cantaba sobre superstición y folclor. Con los años pasando fríos como la nieve, ella seguía llorando por ese amor que nunca llegó. Ay, Juana Peña. Ahora me llora desconsolada, pero ya no la quiero. Y cantando también sobre el profundo orgullo de sus raíces. El éxito fue astronómico. Álbumes como Cosa Nuestra alcanzaron discos de oro. Y con temas sobre si te gusta o no el asunto africano, qué bueno estar en la esquina riendo. Ahí vienen y van los problemas cotidianos de la calle. Fueron fenómenos internacionales cruzando fronteras por toda América Latina. Para 1971, el Imperio Fania juntó a sus mejores formado. Unieron sus talentos en el mítico Shaded Club de Manhattan para crear las Fanias All Stars, rodeados de verdaderos gigantes de la música latina como Cheo Feliciano, Ismael Miranda y Roberto Roena. Héctor Lavoe destacó como una luz propia y casi inalcanzable. Su capacidad para el soneo y la improvisación en directo resultaba hipnótica. Además, poseía un sentido del ritmo verdaderamente quirúrgico. Tenía una vocalización clarísima, daba igual la velocidad de la pista, y una tremenda agudeza mental para contestar a sus rivales en la tarima usando un humor ácido, muy callejero. Héctor Lavoe ya no era un simple cantante más, era la voz de un pueblo golpeado por la constante marginación. En 1970, el dúo consiguió algo realmente histórico. Lograron fusionar la música urbana de Nueva York con las raíces más autóctonas del campo puertorriqueño. Sumando al virtuoso del cuatro, Yomo Toro, lanzaron su famoso Asalto Navideño. Aquel disco fue un tremendo éxito de forma inmediata.
y logró convertir a la pareja en un himno definitivo para las festividades hispanas. Algo que sigue escuchándose hasta el día de hoy. Pero fue justo en 1972, con el álbum Juicio, cuando Héctor dejó una huella casi imborrable dentro de la historia de la música con aquel tema. Una pieza compuesta por Willy Colón y el propio Héctor Lavoe, Aguanilet, era una poderosa invocación a las deidades de la santería y al orisha Un. Esa interpretación de Héctor, cargada de lamentos dramáticos y unas improvisaciones casi místicas, no solo demostró toda su versatilidad, sino que evidenció su conexión más íntima con las espiritualidades caribeñas. La dupla se encontraba en la mismísima cima del mundo. Tenían fama, fortuna, muchísima admiración y ese poder absoluto para mover a miles de personas con un simple solo de trombón. Sin embargo, cuanto más alto lograba volar el artista, más profundo se hundía el hombre. Esa vorágine de las giras incesantes y la vida nocturna de aquella Nueva York de los años 70, sumado a la disponibilidad ilimitada de dinero y todo tipo de sustancias, empujaron a Héctor por un sendero muy oscuro. Héctor Lavoe se enganchó fuertemente a la heroína. Esas consecuencias no tardaron demasiado en destrozar la rutina de la orquesta. Héctor empezó a llegar varias horas tarde a sus presentaciones. Dejaba al público esperando, o en los peores casos, simplemente no aparecía. Willy Colón tenía que plantarse al frente del micrófono para intentar calmar a los fanáticos furiosos y tener que lidiar con promotores indignados. La tensión entre ambos alcanzó un punto de quiebre insostenible durante las grabaciones del disco Lo Mató, en 1973. Willy Colón comprendió que esa dinámica los estaba destruyendo a ambos. En un acto de tremenda desesperación y madurez, a pesar de tener apenas 23 años, Willy tomó una decisión bastante dolorosa pero inquebrantable: disolver la orquesta. La noticia cayó como un verdadero jarro de agua fría sobre Héctor, que sintió la decisión de su compañero como una traición bastante profunda. Pero la intención de Willy jamás fue destruirlo, sino salvarlo. Colón sabía muy bien que si continuaba protegiendo a Héctor y dándole la cara, el cantante nunca asumiría ninguna responsabilidad de su vida. Willy se lo dijo claro: es hora de que formes tu propia banda. Tienes el talento para volar solo. Ese 1973 marcó el fin de la alianza más prolífica de la historia en la salsa urbana, aunque también obligó a nacer, por pura supervivencia, al Héctor Lavoe solista, tras aquella separación de la orquesta de Willy Colón. Muchos presagiaron rápidamente el fin de la carrera de Héctor Lavoe, pero se equivocaron de lleno. En 1975 lanzó su primer álbum como solista, titulándolo desafiantemente La Vox, producido por el propio Willy Colón, quien jamás le dio la espalda dentro de los estudios. El disco resultó un éxito completamente rotundo, impulsado por temas como Es el Señor, El Poderoso es el Señor, Mundo, y demostrando claramente que la voz de Héctor conservaba un brillo propio, capaz de llenar enormes estadios por toda América Latina. Lavoe ya no era un simple cantante de salsa, era todo un fenómeno cultural. En Perú y Colombia lo recibieron como a un héroe nacional. Sin embargo, su consagración absoluta llegaría en 1982, gracias a un regalo de la historia. El joven cantautor panameño Rubén Blades había escrito una letra muy introspectiva, titulada El Cantante, teniendo la firme intención de grabarla él mismo. Pero Willy Colón, al escucharla, tuvo una especie de revelación y convenció a Blades de ceder aquella canción. Rubén Blades aceptó, metiendo a Héctor en el estudio para grabar la que se convertiría en su gran obra cumbre, arreglada majestuosamente con cuerdas y trompetas a cargo de Willy Colón. El Cantante se transformó en la biografía cantada de Lavoe. Reflejaba esa cruda paradoja del artista que debe hacer reír al público mientras por dentro se desangra de puro dolor. Este tema resonó en cada rincón del mundo hispano, y Lavoe se convirtió oficialmente en el gran cantante de los cantantes. Tú lloras una pena, que yo soy el que sigue. Porque lo mío es simplemente cantar. A pesar del tremendo éxito de discos como Qué Sentimiento y Reventó, su adicción a las drogas continuaba minando gravemente la salud y la disciplina de Héctor. Sus ausencias en los conciertos se volvían cada vez más recurrentes, y el público, en lugar de enojarse, convirtió aquellos retrasos en parte del propio mito.
En 1980, Johnny Pacheco compuso para él un tema, Hablamos de la puntualidad, yo soy Héctor Lavoe, el indiscutible rey de la puntualidad. Era una broma bastante cariñosa sobre cómo Héctor podía llegar 3 o incluso 4 horas tarde a cualquier concierto de las Fanias All Stars. Pero bastaba con que agarrase el micrófono y entonara una sola nota para que la multitud le perdonara absolutamente todo. Sin embargo, detrás de esa inmensa sonrisa y su carisma intacto en la tarima, el cuerpo y la mente de Héctor estaban al borde del colapso. Y el año 1987 se encargó de destruirlo por completo. El 1987 es recordado en toda la historia musical como el año maldito de Héctor Lavoe. En apenas unos meses, una racha totalmente implacable de terribles tragedias lo azotó sin ninguna piedad. En el mes de febrero de ese mismo año, su apartamento en Queens se incendió en plena noche. Para poder salvar sus vidas, Héctor y su esposa Pucci tuvieron que saltar desesperados por la ventana de un segundo piso. Lavoe sufrió fracturas y quemaduras muy graves, perdiendo absolutamente todas sus pertenencias históricas. Apenas estaba recuperando del enorme trauma cuando recibió la noticia del asesinato de su suegra en Puerto Rico. Muy poco tiempo después, su propio padre, con quien siempre mantuvo una relación bastante compleja, terminó falleciendo. Pero el golpe definitivo, el que terminó por romperle el corazón a Héctor para siempre, ocurrió el 7 de mayo de 1987. Su hijo menor, Héctor Pérez Jor, de apenas 17 años, se encontraba en casa de un amigo, y mientras manipulaban un arma de fuego, se disparó un tiro accidental que le quitó la vida al instante. La trágica muerte de su hijo destrozó a Lavoe. Aquellos que lo conocieron aseguran que ese preciso día, Héctor murió en vida. La culpa, el pesado duelo y la depresión lo aplastaron. Intentó buscar refugio en la música, lanzando el disco Strikes Back, que incluso fue nominado al Grammy, pero en sus ojos ya no existía ese brillo del jíbaro pícaro, ahora solo quedaba una profunda y muy negra tristeza. Tras la dolorosa muerte de su hijo, Héctor Lavoe era solo la sombra de un hombre, apoyado sobre muletas emocionales y totalmente consumido por la depresión. Aún así, intentó seguir cumpliendo con sus compromisos artísticos. El 25 de junio de 1988, Héctor viajó a Puerto Rico para dar una presentación en Bayamón. Sin embargo, los serios problemas de logística, la bajísima venta de entradas y una fuerte disputa con los promotores llevaron a la inevitable cancelación del evento. Completamente devastado y atrapado en una enorme tormenta de frustración, regresó a su habitación en el 9º piso del Hotel Regency, en San Juan. Y lo que ocurrió aquella tarde marcó el principio del fin. Tras una discusión brutal, ahogado por la pura desesperación, Héctor cayó desde el balcón del 9º piso. Se precipitó 20 metros enteros directo hacia el vacío. Milagrosamente, Héctor sobrevivió al brutal impacto. Pero el peaje físico fue totalmente devastador. Acabó con múltiples fracturas cruzando sus piernas, brazos, costillas y graves daños en sus órganos internos. Desde aquella tarde, el cuerpo del cantante de los cantantes quedó destrozado para siempre. Su voz, esa herramienta divina que enamoró a millones, perdió potencia y todo su brillo tan característico. Aunque intentó ponerse en pie otra vez, la vida ya se le escapaba a zancadas. Y para colmo de males, a finales de los años 80, a Héctor le diagnosticaron VIH. Lo contrajo usando jeringuillas contaminadas durante sus años más oscuros y duros de adicción. Era una época donde esto conllevaba un estigma social terrible. Sin los tratamientos de hoy, el virus avanzó sin ninguna piedad, destrozando sus defensas. Lo más trágico de esta etapa no fue ver su cuerpo marchitarse, sino la inmensa soledad y la cruda explotación que sufrió. Promotores sin escrúpulos quisieron exprimir su nombre hasta el último aliento. En 1990 lo arrastraron al escenario del Meadowlands en Nueva Jersey para un supuesto tributo. La estampa rompió el alma. Héctor temblaba, apenas sostenía su propio peso y le costaba horrores articular sus propias letras. El público ya no aplaudía la música, lloraban viendo la lenta agonía en vivo de su ídolo. Sus últimos 2 años fueron un pasillo frío de hospitales, atendido apenas por unos pocos amigos leales, su esposa Pucci y esos fanáticos que nunca lo abandonaron.
Balbuceando, decía que intentaba mejorar poco a poco allí en el hospital, echando para adelante, hablando en susurros solo para marcar presencia. Finalmente, aquella mañana del 29 de junio de 1993, en el Hospital San Vicente de Manhattan, su corazón cansado dijo basta. Murió con 46 años por un paro cardiorrespiratorio provocado por las severas complicaciones del SIDA. La terrible noticia enmudeció al mundo hispano. Las calles de Nueva York y Puerto Rico se desbordaron de personas que salieron a cantar sus himnos a lágrima viva. Ese hombre que tragó todas las tragedias imaginables sobre la tierra, por fin lograba descansar. En junio de 2002, cumpliendo el sueño que se le escapó en vida, los restos de Héctor Lavoe volvieron a su patria. Hoy descansan en su Ponce natal mirando al mar Caribe junto a su hijo y esposa. Pero sería un error garrafal recordar a Héctor Lavoe solo por sus tragedias. Las adicciones, las pérdidas que le partieron el alma y el calvario físico fueron el amargo vehículo que le tocó conducir. Su peso real no está en cómo murió, sino en cómo caminó y lo que dejó. Héctor Lavoe demostró que el arte de verdad no se cría en palacios ni academias pulcras. Ese arte más puro sangra en las entrañas del barrio. Nace del dolor convertido en poesía y del coraje de sonreírle a la desgracia. Él cantó para el obrero en pie a las 5 de la madrugada. Para el emigrante que traga saliva extrañando su tierra en el asfalto congelado de Nueva York. Para el despechado, el marginado, y para todo aquel que sintió la bota de la vida aplastándole el cuello. Cuando Héctor cantaba "Nadie estaba solo", su voz era un abrazo apretado, un choque de dignidad y sabrosura. Pasarán las décadas, cambiarán las modas y los géneros musicales irán y vendrán. Pero mientras en algún rincón un latino encienda una radio para ahogar penas o brindar por estar vivo, su voz cristalina, el ingenio afilado y la humildad del jíbaro de Machuelo seguirán resonando con la fuerza del primer día. Héctor Lavoe no fue otro cantante más, fue el espejo roto de toda una generación, el tipo que ardió hasta consumirse entero para poder iluminar al mundo, porque como él mismo sentenció, ese periódico de ayer acaba borrándose con el tiempo. Pero la voz de los reyes del pueblo no muere nunca. Cante mi gente, que cante mi gente, canten, canten, canten los de ahí al frente. Lo traigo hirviendo. Ven a bailar, ven a cantar. Cántale al presidente para que baile